Hola a todos, como sabéis se acaba de anunciar la FS5 Mark II y me imagino que muchos de vosotros estaréis preguntándoos cuáles son las diferencias o imagino que os gustaría que alguien nos explicase las diferencias con la Mark I, que es la que tengo aquí. Entonces voy a utilizar este vídeo para eso y además para explicar las diferencias, la forma de trabajar con la cámara lenta en la FS5. Diferencias entre la FS5 Mark II y la Mark I. A nivel estético, únicamente aquí tendremos serigrafiado FS5 II y la torreta de filtros pasa a ser de plateado, como veis aquí en la FS5 I, pasa a ser de color negro en la 2. Esa es la única diferencia a nivel estético entre ambas. El chasis sigue siendo el mismo, el hardware es el mismo, y luego ya, si miramos dentro, sí que hay dos diferencias más. La primera, que incluimos dos licencias de serie, la de High Frame Rate Continuo, la CBKZ FS5HFR. Ese High Frame Rate Continuo, la cámara lenta continua, es a 100 o 120 frames por segundo, pero en lugar de hacerlo con caché, lo que hacemos es que se puede grabar sobre códec de manera continua, es decir, ya no necesitamos basarnos tanto en el buffer sobre el que trabaja la cámara. Esto luego lo vamos a explicar con detenimiento. Y la otra licencia que se incluye también de serie es la salida en RAW. Como sabéis, en esta cámara podemos salir en RAW, que no grabar en RAW internamente. Esa salida en RAW se hace a través del conector BNC, pero no es una salida de vídeo en banda base, no son datos en RAW como tales, sino que los pasamos al dominio de datos en lugar de vídeo, pasa a ser datos y los codificamos. Por eso necesitamos en el otro extremo del cable un dispositivo que sea capaz de interpretar esos datos, de decodificarlos y luego normalmente grabarlos. En el caso de Sony, esa decodificación la hacemos con el IFR5, que es una especie de interfaz, al cual luego se le adosa detrás el grabador, que es el R5. Pero esa solución realmente viene heredada de la F5 y de la F55 y resulta un poco cara en comparación con el precio de la propia cámara. Por eso normalmente recomendamos trabajar con dispositivos de Atomos o de Convergent Design, porque tienen directamente el decodificador y el grabador dentro del propio sistema y además nos sirven como monitor. Entonces es muy habitual en estas cámaras, si os habéis fijado, trabajar con Atomos o con Convergent Design en una configuración habitual para sacar RAW y luego hacer con la señal lo que se quiera. Realmente podemos grabarlo en DNG, en ProRes, como queramos. Entonces, esa actualización ya la incluye de serie la FS5 Mark II. Y por último, la tercera gran diferencia, aparte de la estética de las licencias, la tercera gran diferencia es que el perfil de cámara de serie, que es igual que el Picture Profile número 1, el PP1, en la Mark II, lo que hace es proporcionar unas pieles más naturales. Esto es algo que hemos desarrollado a resultas de lo que hemos aprendido con la FS5 con la Venice, y lo que hemos hecho ha sido aplicar todo ese conocimiento que hemos adquirido ahí y meterlo aquí como en un Picture Profile. No tiene nada que ver el comportamiento, lógicamente, de esta cámara con la Venice. La Venice es una cámara sobre todo para cine, para publicidad, para series. Es una cámara totalmente distinta, pero sí que hemos aprendido ciertas cosas acerca de cómo tratar la imagen, sobre todo los tonos de piel. Además, vamos a dar un poquito más de tonalidades en las altas luces para poder luego postproducir mejor, y las medias y bajas luces están ligeramente más contrastadas. Entonces, es un nuevo perfil de cámara que creo que a nivel estético os puede gustar bastante. Y ahora ya he hablado un poquito acerca de la salida en RAW, del High Frame Rate, pero ya nos vamos a meter de lleno en cómo se trabaja con la cámara lenta en esta cámara. Lo que tengo aquí como configuración, tengo una lente FD de los años 80 o algo así, de segunda mano, a través de un adaptador que me lo convierte en montura E. Eso es lo que tengo en el morro de la cámara. Por la parte trasera lo que tengo es un grabador, un Samurai Blade, al cual estoy llevando la salida de menú. Entonces ya veréis que hay momentos, por ejemplo cuando hago la cámara lenta, que pierdo la grabación aquí porque me cambia el formato de la señal, pero para explicaros lo que os quiero contar acerca de los formatos de señal en los cuales puedo grabar, sobre todo los relacionados con el frame rate al que puedo llegar en cada una de las configuraciones de cámara, me va a servir. Entonces ya lo tengo grabando y empezamos con ello. Lo primero, en la FS5 Mark II, como ya os he dicho, viene de serie, pero en la Mark I tendríamos que adquirir la licencia para High Frame Rate, que como veis aquí la tengo instalada, esta primera, para tener los 100 o los 120 frames por segundo de manera continua. La original, la FS5 Mark I, ya tenía 100 o 120 frames por segundo, de manera incluso continua si salía por RAW, pero no con grabación interna en códec.
con grabación interna en codec lo tenía a través de un buffer, que era de aproximadamente 16 segundos, entonces era una limitación. Yo podía jugar con ella, de hecho a mí me supone una ventaja poder trabajar con un buffer, pero había gente que simplemente quería grabar de manera normal con cámara lenta, es decir, pulso botón de grabación y me olvido de buffers y de otras historias. Entonces, en ese caso, para poder grabar de manera continua tenían que hacerlo en un grabador externo y saliendo a través de RAW. Por lo tanto, necesitaban la licencia de RAW. En este caso, como veis, tengo todas las licencias instaladas, incluso la de MPEG 2. La de MPEG 2 no se incluye ni en la FS5 Mark I ni en la FS5 Mark II, es algo que tendréis que comprar como opción. Y nada, como veis, esta cámara es muy cercana a lo que sería una FS5 Mark II. Luego, otro menú importante dentro de este menú de sistema es el de 60i o 50i. No porque vayamos a trabajar en entrelazado a 60 o a 50 Hz, sino porque es realmente lo que me fija la velocidad del reloj, la frecuencia a la que trabaja el reloj interno de la cámara. Y por lo tanto me condiciona las frecuencias de cuadro a las que puedo grabar con cámara lenta. Es decir, si yo cambio esta cámara a una configuración a 60 Hz, podré grabar con cámara lenta a 120, 240, 480 o 960 frames por segundo. Mientras que si lo dejo en 50 Hz, puedo grabar a 100, 200, 400 u 800 frames por segundo. Entonces, tenedlo en cuenta, eso lo primero, que las velocidades son distintas dependiendo del reloj del sistema en el que estéis. Y segundo, que las tarjetas no os van a servir el mismo formateo de tarjeta para 50 que para 60 Hz. Entonces, si yo ahora cambiase a 60 Hz, me dice, oye, lo primero, tengo que reiniciar la cámara. Y lo segundo, cuando ya haya reiniciado, me diría, esta tarjeta no es compatible, la tienes que reiniciar, la tienes que formatear. Entonces, tenedlo en cuenta porque normalmente lo que yo suelo recomendar es que tengáis una tarjeta para las grabaciones normales, a 25 o a 50p, y otra tarjeta para las cámaras lentas, por ejemplo, a 240 frames por segundo. Si os fijáis, siempre estoy hablando de que esta cámara puede alcanzar los 200 o los 240 frames por segundo en Full HD. Sin embargo, realmente podría alcanzar hasta 960. Eso lo podemos ver en este menú de Super Slow Motion, que lo tenemos aquí. En el de Super Slow Motion ya veréis que, por ejemplo, puedo alcanzar no solo 200, sino 400 u 800. Pero cuando yo alcanzo 400 u 800, no se está escaneando todo el sensor en Full HD. Recordad que es un sensor 4K Super 35. Lo que queremos es mantener ese mismo tamaño para que no nos cambien, por ejemplo, los angulares. En Sony no nos gusta cropear la señal para hacer una cámara lenta. Tenemos el mismo tamaño, pero escaneamos menos líneas. Entonces, si eso lo escaneo en Full HD, bien. Pero en el momento en el que paso a 400 u 800 frames por segundo, o en modo NTSC a 480 o 960, ahí estoy escaneando el 40% de una señal Full HD o el 20% de una señal Full HD, pero repartiendo esas líneas, lógicamente, a lo largo de todo el sensor. Y luego, ¿qué hago con esa señal? Tengo menos líneas, tengo que convertirlo en un Full HD, es decir, tengo que inflar la señal, tengo que interpolar. En esa interpolación, lógicamente, como solo tengo un 20% de la información o un 40% de la información, el resto me lo tengo que inventar. Y esa invención, lógicamente, me degrada la señal. Es decir, si yo comparo una señal en 400 frames por segundo, perdón, en 200 frames por segundo con una en 400 o en 800 frames por segundo, veré que la de 200 tiene mucha más calidad, porque estoy escaneando en Full HD. Entonces esto, tenedlo en cuenta, porque ya veréis que siempre os digo que puedo grabar a 200 en modo 50 Hz o a 240 frames por segundo en modo 60 Hz. Puedo alcanzar más, pero a mí personalmente no me gusta, a no ser que sea para, yo que sé, análisis de eventos, de cómo cae un objeto, o que sé que esto va a salir publicado, yo que sé, en una página web, y la gente normalmente lo va a ver en un teléfono móvil o en una tablet, pero no en una pantalla grande donde va a sacar las vergüenzas a la señal. Entonces, que sepáis que es así y que tenéis que trabajar con ello de esa forma. También, otra cosa con la que tenéis que tener cuidado, si yo estoy grabando, por ejemplo, en 25p y grabo a 200 frames por segundo, eso significa que estoy grabando en un 8x. Si estoy grabando en un 8x, la cantidad de luz que me cae en cada frame es 8 veces menor. Un melón como yo, ¿qué es lo que haría? Tiro de ganancia, plum, y ya está, ya estoy compensando la señal, pero no es totalmente cierto, porque sí, estoy levantando la señal, pero también estoy levantando el ruido, por lo tanto va a ser una señal más ruidosa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Apoyar con más luz.
pero no en todas las situaciones se puede apoyar con más luz, porque a lo mejor no tengo el entorno controlado o es un sitio donde tengo la iluminación fija y no puedo jugar con ella. Por eso normalmente recomiendo que uséis la cámara lenta para trabajar en exteriores, pero no tanto con bajas luces en interiores, porque incluso aunque queráis tener una toma final en bajas luces, seguramente vais a tener que iluminar bastante más para poder compensar la caída de luz. Si ahora paso al modo cámara lenta, ya veréis que me quedo sin luz en el... Perdón, me quedo sin señal en el Samurai. Pero fijaos lo que le pasa a este monitor. Yo paso de una señal con esta luminosidad, a ver si se ve, sí. Ahora le voy a pulsar el botón de Slow and Quick y ya veréis lo que le pasa. Baja, pum, baja la luz. ¿Veis que es más oscura? Voy a salir de ese modo y veréis que se aclara. Esto me va a servir muy bien porque cuando yo paso al modo cámara lenta, no es que esté grabando ya en cámara lenta, está en modo cámara lenta. Puedo hacer mi preparación de luces para compensar y llegar al mismo nivel de exposición, por ejemplo, que tenía grabando en modo normal, y entonces ya a partir de ese momento en el que he ajustado las luces, ya podría grabar en cámara lenta. Pero está muy bien que la cámara me lleve a un modo de emulación de cámara lenta para ver con qué luz voy a contar. Entonces, como os decía, cuidado porque dependiendo de los frames por segundo tengo una resolución nativa u otra de escaneo. Segundo, cuidado con la luz porque me cae cuando grabo en cámara lenta, eso pasa en todas las cámaras. Y tercero, tened mucho cuidado con las luces que utilizáis. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estáis grabando a 240 frames por segundo, pero tenéis luces que van a 50 hercios, vais a tener un problema de flickering. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, lo veréis en los partidos de fútbol, cuando hacen una grabación a cámara lenta y se ve una valla de publicidad. Están grabando a lo mejor a 1000 frames por segundo, pero la valla de publicidad lo mismo va, no sé a cuánto irá, y me imagino que a 60 hercios. Entonces veis ahí una especie de pequeño flicker en el fondo de la imagen que resulta un poquito incluso molesto. Entonces tenedlo en cuenta porque también vais a tener que jugar posiblemente incluso con el ciclo de trabajo de la señal o directamente grabar con luces LED y ya está. Entonces ahora lo que voy a hacer es configurar la cámara para hacer una cámara lenta a 200 frames por segundo, pero antes de eso os quiero explicar cómo funciona el modo End Trigger. Tenéis un vídeo, de hecho, bastante infame por ahí de myself haciendo el chorra con un balón de fútbol, con una FS700, y básicamente ese módulo es el mismo que tenemos aquí. Pero para que veáis cómo se juega o cómo se configura ese End Trigger, es algo que tenemos aquí en el Super Slow Motion. Aquí tened en cuenta que tenemos 4 menús. Podemos salir en 4K RAW a 100 frames por segundo. ¿Vale? Es algo que resulta bastante interesante porque si tenéis un grabador detrás y queréis salir a 100 frames por segundo con 4K en RAW, pues es bastante potente. También tenemos en 2K la posibilidad de salir a 100, pero aquí sí que puedo seleccionar la velocidad, 100 o 200 frames por segundo. ¿Vale? Pero sobre todo me quiero centrar en los dos menús de aquí arriba. Slow and Quick Motion, realmente la traducción de ese menú es sin buffer. Y es aquí donde me aparece la función de los 100 o 120 frames por segundo que desbloqueo con la licencia esa de cámara lenta. Entonces yo al principio me volví loco con esta función porque digo, joder, si he actualizado para poder tener 100 o 120 frames por segundo y esas velocidades las tengo en el menú de Super Slow Motion, me venía aquí, lo ponía a 100 frames por segundo, intentaba chutar y me iba con buffer. Digo, joder, ¿dónde está la forma continua que habíamos dicho en Sony que tenían las cámaras? Es que no está aquí. Realmente está en el menú de Slow and Quick Motion normal y aquí podemos seleccionar High Frame Rate On u Off. Cuando yo lo tengo en Off es la cámara lenta normal de toda la vida, que nos permite subir hasta 50 frames por segundo. Por ejemplo, imagina que estamos grabando a 25p, en este caso sería un 2x de velocidad en cámara lenta, o puedo irme hasta abajo y grabar un frame por segundo, por ejemplo, para hacer un timelapse. Entonces, ese es el menú de cámara lenta normal de toda la vida que no va con buffer. Sin embargo, cuando he desbloqueado la función de High Frame Rate, con esa licencia que os digo, aquí ya me aparece esta opción que puedo poner a On. Y si la pongo en On, aquí estos 100 frames por segundo no los puedo cambiar, pero ya voy de manera continua, ya no va mediante buffer. ¿Cuándo va mediante buffer? En el menú de Super Slow Motion. Aquí puedo subir, como habéis visto antes, a 100, 200, 400 u 800 frames por segundo, pero va mediante buffer. ¿Esto qué significa? Que la cámara está constantemente registrando o almacenando frames en un buffer
circular, que se llama, es decir, yo voy grabando frame, y cuando llega al final, vuelvo a empezar por el principio. Entonces tengo continuamente grabando 8 segundos de la realidad que tengo enfrente de la cámara, a mucha mayor velocidad que la nativa de grabación de la cámara. Y luego llega un momento en el cual puedo jugar con ese buffer, por ejemplo con el modo End Trigger. El modo Start Trigger es, normalmente se utiliza para un entorno que tenéis muy controlado. Yo que sé, queréis hacer poner a vuestra hija a hacer una monería, lo digo porque a mí me pasa. Haz una tontería, venga, cuando yo te diga ya, y cuando le digo ya, pulso el botón de grabación. Y entonces ocurre lo que yo espero que ocurra delante de la cámara. Pero a mí personalmente me gusta más el modo End Trigger. El modo End Trigger es un modo en el cual dejo que ocurra algo delante de la cámara y luego lo descargo. Cuando ya ha ocurrido, es por así decirlo, estoy grabando el pasado. Cuando ya ha ocurrido, descargo el buffer. Esto me viene muy bien, por ejemplo, para deportes o para naturaleza. Imaginad que estáis grabando, pues yo que sé, un saltador de trampolín o están a punto de tirar un penalti y lo queréis grabar, o estáis esperando que, yo qué sé, el lince albino de Doña Ana está a punto de salir de la madriguera. En lugar de estar con el dedo puesto encima del botón de grabación esperando a que salga el jodido bicho, pues en lugar de eso, dejo que salga y cuando ya haya salido, pum, pulso el botón de grabación. Es decir, parecido a lo que teníamos con la grabación en caché en las XD-Cam. Eso aplicado a cámara lenta y solo con el buffer, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer una pequeña demostración. Tengo aquí enfrente un billar, como ya habréis visto. Lo voy a dejar en modo End Trigger y voy a pasar al modo cámara lenta. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora, en lugar de estar utilizando el Samurai Blade, que como veis cuando paso a modo cámara lenta, pum, pierde la señal, ¿vale? Voy a grabarlo todo aquí. Como veis, aquí tengo arriba Preparing. Ahora mismo está preparando durante más o menos 8 segundos, está almacenando frames. Ya los ha llenado, ya está el buffer ahora mismo continuamente grabando. Todo lo que ocurre delante de la cámara lo está grabando ese buffer, se está almacenando en ese buffer. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a irme aquí, voy a coger un taco de billar, voy a impactar a las dos bolas, está muy cerca, entonces va a ser relativamente fácil. Vais a ver que impactan y después de que haya ocurrido todo eso, voy a venir a la cámara y voy a pulsar el botón de grabación. Luego, según se esté descargando ese vídeo desde el buffer al códec, yo lo puedo interrumpir y quedarme solo con la parte inicial del vídeo. Entonces es lo que voy a hacer ahora mismo. La cámara, como veis, todavía no está grabando, está preparada en super slow motion. Voy aquí con mis tacos de billar, hago una carambola muy roñosa, paso por delante de la cámara y es ahora cuando pulso el botón de grabación. Y fijaos, ahora mismo lo que está haciendo la cámara es descargando, ahora mismo aquí arriba pone recording, está descargando ese buffer de más o menos 8 segundos, lo está convirtiendo en códec. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Realmente esos 8 segundos que ha chutado a 200 frames por segundo le está haciendo un time stretch de 8 por... Mira, aquí ya he pasado por delante de la cámara, lo voy a cancelar. Pum. No quiero el clip completo porque ya ha ocurrido lo que me interesaba. He visto que pasa por delante de la cámara, eso ya me ha indicado que no tiene interés el resto de la imagen. Y ahora en edición veréis cómo es el vídeo final, ¿vale? El clip, pero lo que ha hecho básicamente ese tiempo en el cual he tenido bloqueada la cámara es el buffer. En el momento en el que he pulsado el botón de grabación, ha cogido los 8 segundos que tenía almacenados del pasado, pum, y los ha hecho el time stretch en códec. Y entonces ya tengo eso grabado en mi tarjeta y es lo que veréis en este vídeo. No sé si aquí ahora lo estáis viendo mientras tanto o lo pondré al final, dependiendo de lo que nos interese más. Pero básicamente eso es lo que os quería explicar de cómo se trabaja con el buffer en la FS5, lo cual viene muy bien. Este es un modo que recuerdo una situación que nos ocurrió con una FS7, había un documentalista, un tío que graba documentales, estaba esperando a que saltase un mono desde una rama hasta otra y se tiró toda la mañana. Con la FS7 podemos hacer una grabación continua, como podemos hacer en esta con 100 o 120 frames por segundo. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba grabando constantemente, se le iba la tarjeta, se le iba la otra tarjeta. ¿Cuándo salta el mono? Pues precisamente cuando estás cambiando la tarjeta. Eso se podría haber evitado si trabajas con un buffer. Entonces, trabajar con un buffer tiene ventajas y desventajas. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Usadlo con cautela porque trabajar con un buffer supone esa limitación de que no puedo grabar todo lo que está delante de la cámara, sino solo, en este caso, 8 segundos, o si me voy a 100 frames por segundo son aproximadamente 16 segundos, y mientras se descarga de buffer a códec,
estoy perdiendo la posibilidad de seguir con la cámara en su funcionamiento normal. Entonces, tened cuidado con ello, que lo conozcáis, que lo sepáis y que sepáis cómo utilizarlo. Y nada, básicamente eso era lo que os quería explicar de la FS5, tanto de la 1 como de la 2, relativa a cámara lenta. Y recordad, al principio del vídeo os he recordado, o os he contado las diferencias que hay entre la FS5 Mark II y la Mark I, tanto a nivel estético como de las licencias, como de ese nuevo Picture Profile. Y nada, estoy a vuestra disposición. También os quiero pedir disculpas por adelantado porque no tengo mucho tiempo para responder a todos los mensajes que me llegan en el canal de YouTube. Tenéis más cosas dentro de mi canal, por ejemplo, lo que os comentaba antes de la FS700, haciendo una chorrada con un balón, como grababa también en el pasado en esa misma cámara. Pero lo que sí que os recomendaría es que el primer punto de contacto para cualquier duda técnica sea con vuestro distribuidor, con el distribuidor con el que habitualmente trabajéis, no solo aquí en España o no solo aquí en Europa, sino en todo el mundo. Si tenéis la mala suerte de haber caído aquí en mi canal, os recomiendo esa forma de hacerlo, porque no solo tienen un gran conocimiento de las cámaras, sino que os van a responder posiblemente mucho más rápido que yo, porque este no es mi trabajo realmente, aunque no lo parezca. Yo soy especialista de producto, pero no hago vídeos, yo no soy alguien que sea un creador de contenidos. Y por otra parte, si por ejemplo queréis hacer una comparativa de cámaras entre la FS5 y la competencia, pues posiblemente vuestro distribuidor va a tener una unidad de demo que os puede incluso prestar, o os puede hacer una pequeña demostración in situ y la podéis probar, la podéis agarrar vosotros mismos, ver cómo es la configuración de botones, cómo es la ergonomía de la propia cámara. Entonces, insisto en que eso es lo que os recomiendo, hablad directamente con los distribuidores o con los resellers que tenemos en Sony. Y a pesar de ello, que sepáis que estoy a vuestra disposición y acepto cualquier tipo de comentario, duda, sugerencia, ayuda, etcétera. Y nada, supongo que nos vemos en otro vídeo dentro de poco. Ahora me pondré a grabar la versión inglesa de este mismo vídeo. Y gracias por pasaros por aquí, por dejar comentarios, y espero que os haya ayudado. Así que un saludo y muchas gracias.